Cordial saludo, maestro John Franklin. Un gusto saludarlo. Bueno, voy a hacer la exposición de mi tema de elección. En este caso son las columnas, desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Una breve historia, ya que este es un tema bastante extenso, bastante complicado, de tal manera que pues, quiero de alguna manera hacer una, una pequeña historia acerca de las columnas más importantes. Bueno, acá pues realmente en esta diapositiva presento una pequeña descripción, una pequeña presentación desde el Neolítico al Renacimiento, como lo dije anteriormente, pero teniendo en cuenta que obviamente este tipo de construcciones no fueron simplemente para habitarse o simplemente como estructuras funcionales. De hecho, muchos estudiosos, arqueólogos, antropólogos, geólogos piensan o creen que muchas de estas construcciones, en el caso de los dolmens, fueron edificaciones que se construyeron con propósitos rituales, religiosos, de tal manera que respondía también a ese carácter. Allí se muestra un grado de conciencia no solamente de la construcción en tanto lo físico, sino también un grado de conciencia religioso. También se cree que eran como parte de observatorios astronómicos, ya que algunos de estas civilizaciones se cree que tenían como alguna inquietud en comunicarse o entender más bien muchas de las cosas que podían observar en el cielo. Ya hago una pequeña descripción acá con relación a Egipto, las columnas en Egipto, las cuales pues muchas de ellas eran talladas en piedra, su fuste era cilíndrico y muchos de sus capiteles pues, tenían distintas formas, en este caso pues, formas de papiro, de palmas, de muchas plantas, de formas vegetales. Muchos de sus fustes se hacían con acanaduras, se decoraban con colores, de tal manera pues que no era solamente un aspecto meramente decorativo, sino representativo de su cultura, de su religión, de sus historias. Bueno, los romanos, digamos, ellos toman todo el tema de los griegos en cuanto a los aspectos que los griegos habían descubierto acerca de la columna, sus tres órdenes arquitectónicos, de tal manera que los romanos no solamente lo toman, sino que también le dan algún carácter un poco más grande, personalizado, pero sí se nutren de esos saberes de la arquitectura griega. Entre los aspectos generales de la columna, podemos acá citar los más conocidos a nuestro parecer. Tenemos el capitel dórico, que era un capitel muy sencillo. El fuste, su fuste era acanalado, pero no contaba con basa. En este caso, pues, era una de las columnas más sencillas. Ya el capitel jónico es un poco más elaborado, la columna de hecho es un poco más esbelta, un poco más alta, su fuste también presenta acanaladuras y ya tiene basa. El capitel es mucho más elaborado, tiene forma de pergamino y pues es más elegante. El capitel dórico presenta también una basa con formas como de tambores. Su fuste es acanalado también y el capitel es mucho más elaborado, mucho más elegante, más complicado por cuanto se hacían las tallas en piedra
eh, tallas de hojas, en este caso la hoja de acanto. Ahora bien, tenemos la columna hindú o india, que realmente es una de las columnas, o tal vez de las columnas más elaboradas, de las más complicadas, de las más bonitas a mi parecer, pero como tal no tienen un estilo único, ya que esta cultura tiene mucha influencia de parte de la cultura budista, de la cultura musulmana, aún de los mismos ingleses. Entonces ha absorbido mucho de todas estas culturas, aún de sus propios orígenes. De tal manera que la columna como tal, en este caso las columnas hindúes, tienden a tener muchas formas geométricas, formas con tallas de animales, representaciones religiosas, representaciones históricas, bueno, de todo tipo, de tal manera que hace que la columna india se distinga. Eso sí, es porque son supremamente elaboradas y complicadas de hacer. Ahora tenemos la columna cretense, la cual, digamos, es como una columna, hay muchos vestigios de ellas, pero se hacían en madera generalmente, eh, sin basa, ¿sí? Con un pequeño capitel en forma como de almohadilla, de una especie de cilindro, pero la característica de esta columna era que iniciaba delgada, su fuste iniciaba delgado y terminaba ancho hacia su capitel. En el caso de los persas pues obviamente ellos tienen unas columnas supremamente gigantes al estilo pilares, por cuanto son de alguna manera son como prismas rectangulares, y ellos muchas de sus columnas tallaban figuras de personas, de animales o figuras mitológicas de su religión, de sus creencias, y pues sus capiteles también eran muy elaborados por cuanto representaban formas de animales, de personas, o también pues, mixtas. Con relación a la columna egipcia, pues bueno, ya es un poco más distintiva, no tanto por el fuste, que es un fuste bastante grande, grueso, eh, y que presenta también acá naladuras, más sí por su capitel. Muchos de los capiteles que se hacen en este tipo de columnas representan palmas, lotos, eh, son acampanadas, muchas de ellas las coloreaban los antiguos egipcios, y muchas de esas columnas también representan mucho de su cultura, de su religión, de sus saberes, y muchas también obviamente representan algunas inscripciones propias de su cultura. Son bastante grandes, bastante robustas, y sí, sus capiteles sí se pueden definir de alguna manera. Bueno, como para seguir reforzando un poco el tema de los tres órdenes arquitectónicos clásicos, eh, acá hay una pequeña muestra de lo que es la columna jónica, con su capitel estriado, eh, su base como en formas de unas especies de platos redondeados, muchas de ellas se posaban como una especie de prisma cuadrangular, su fuste pues con acanaladuras, el capitel con unas volutas o con formas como de pergaminos. Realmente esta es una de las columnas más conocidas, por cuanto es una de las columnas más elegantes que se presentan. Aquí se hace una pequeña imagen como una muestra de esas construcciones antiguas griegas del templo de Atenea. Aquí ya en el caso de la columna dórica,
podemos ver que pues, la dórica es un tanto más sencilla, como lo habíamos dicho anteriormente. Su, eh, su fuste sí, con acanaladuras, en muchos casos no le hacían baza. Y su capitel pues era un poco más sencillo, en formas de prismas, eh, digamos los circulares o cilindros aplanados, redondeados en sus bordes. Ya la corintia pues es una de las más distintivas por cuanto es de las más elegantes. Aquí vemos un ejemplo del temple de Zeus, el cual pues muestra este capitel con una decoración tallada con hojas de acanto, realmente supremamente complicado y con han rematado con una parte cuadrangular en la parte superior. Bueno, la columna toscana pues tiene este diseño que es el fuste liso, se adelgaza en la parte superior hacia el capitel, hacia su capitel, que se presenta en forma de ábaco. Aquí tenemos, digamos, en la parte inferior su base que tiene como un toro. Este fuste tiene como una pequeña curvatura que se denomina énfasis, pero en este caso no se marca tanto. Acá hay el Convent Garden, esto es en una construcción no tan antigua, más bien un poco más contemporánea, pero que hace uso de este tipo de diseño. Bueno, en el caso de la columna compuesta, digamos como que sigue conservando su misma base con relación a la columna, muy parecida a la columna jónica. Y realmente en ese caso tiene un capitel de tipo corintio y uno también jónico con las respectivas volutas o pergaminos. Para muestra tenemos un detalle de un capitel muy bien elaborado que representa aquí los pergaminos y las hojas de acanto. Ya para terminar, pues hago un recorrido manifiesto de muchas de esas columnas en distintas civilizaciones, en distintas culturas como en Japón, en México, en Guatemala, en Perú, que representa gracias a esos diseños artísticos, a esa manifestación artística de estas culturas, como, como esa evidencia de lo hermoso que es esta construcción, las columnas, lo apasionante de este tema. Lástima que muy poco el tiempo pues para exponer esto, pero la cúspide de todos esos diseños se encuentran ya desde la parte occidental, la visión occidental del nacimiento. Pues muchas gracias, profesor John Franklin Castro, maestro John Franklin Castro. Dios lo bendiga por tantas enseñanzas recibidas durante este semestre. Pues un tema muy apasionante, un tema bastante complicado, bastante extenso, pues que hubiese querido tratar con mayor detenimiento, pero bueno, este es un pequeño esbozo de lo que a mi forma de ver es una manifestación del arte, de la capacidad creadora del ser humano en relación a algo tan simple como puede ser una columna, pero que gracias a las artes plásticas podemos hoy ver todos esos vestigios de la capacidad creadora del ser humano. Maestro John Franklin, me despido y de mi parte mil bendiciones.